A ver, todo tipo de movimiento siempre va a servir. Es mejor siempre hacer algo que nada, siempre se dice. Pero también hay que saber qué hacer. Entonces por ahí a veces charlando con los pacientes, me dice yo hago tal y tal cosa. Y bueno, para eso por ejemplo digo, no, eso no hay que hacer. Buen día, buenas tardes y buenas noches, mi querida red neurológica. El día de hoy estamos acá reunidos porque el 11 de este mes es el Día Mundial del Parkinson. Y para esta ocasión tenemos de invitado acá al licenciado Augusto Vigo, licenciado en Kinesiología. Él es kinesiólogo neurorehabilitador o también llamado neurorehabilitador kinésico. Es importante aclarar que dentro del mundo médico, la neurorehabilitación tenemos tres actores generalmente. La neurorehabilitación por kinesiología, la neurorehabilitación por fonoaudiología y la neurorehabilitación kinésica. En este caso vamos a hablar de la neurorehabilitación kinésica porque es el día del Parkinson y el Parkinson sabemos que es un trastorno motor por excelencia como la parte más conocida. Ya veremos que hay otros aspectos. Bueno, bienvenido al canal por primera vez. Obviamente no lo vamos a ocultar. Él es mi hermano de sangre. Y tengo el agrado de hacer este primer podcast con él en este nuestro canal, donde nosotros compartimos lo que queremos contarles a ustedes. Bueno, entonces, bienvenido a nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá dispuestos a charlar sobre la patología y cómo podemos ayudar a la gente y a los pacientes que padecen esta patología. La idea, como ustedes saben, en este canal es que todo lo que contamos acá tratamos de hacerlo dirigido a la familia, el paciente y los cuidadores, tanto los principales como los secundarios. Como dijimos hoy más temprano, la neurorehabilitación kinésica es una parte especial de la kinesiología, ya que no es lo mismo un kinesiólogo que está desarrollado y especializado en traumatología, por ejemplo, que para las enfermedades neurológicas. Vos estuviste trabajando al lado de expertos en neurología kinésica. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando desde que te recibiste a la fecha? ¿Cuánto tiempo estuviste desarrollando tu lado neurológico? De neurorehabilitador y habré estado unos 7 a 10 años más o menos trabajando con especialistas en neurorehabilitación. Entonces toda esa experiencia que yo iba observando de estos maestros y profesores fue lo que fue mi guía para entender y profundizar en conocimientos, ¿sí? Siempre uno observa ciertos procedimientos y bueno, piensa, bueno, qué podemos agregar, qué podemos modificar, siempre pensando en el bien del paciente, ¿sí? Cómo podemos mejorar, qué podemos incluir. Porque yo una cosa que observo, por ejemplo, si ustedes se observan ahora, fíjense cómo estoy vestido yo y cómo está vestido él. Para mí la neurología kinésica, a diferencia de un neurólogo, yo estoy detrás de un escritorio y hablo con los pacientes y a no ser por el examen físico, no me levanto de mi escritorio. En cambio, yo lo veo a él al lado del paciente y creo que eso es al lado prácticamente todo el tiempo del paciente y eso creo que es una diferencia con otros tipos de rehabilitación. Sí, en estos pacientes que son neurológicos, sí o sí uno tiene que estar al lado para asistir al movimiento, porque quizás no sabe cómo hacerlo o perdió esa capacidad, entonces ahí tenemos que facilitar, ¿sí?, ese movimiento para que después la persona vaya incorporando ese movimiento perdido o esa acción, o quizás puede hacer el movimiento pero no tiene la capacidad física o de activación muscular como para realizarlos. Entonces sí o sí tenemos que estar cerca del paciente para asistirlo en la maniobra, para que pueda lograr
y también ese acercamiento hace que el paciente sienta más confianza y se da cuenta que puede hacerlo. Mm. Eh, entonces eso es muy importante, siempre estar cerca del paciente para lograr mayores objetivos. Claro, porque, por ejemplo, una de las cosas, a ver, el Parkinson es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, en donde el paciente, por múltiples razones, pierde una sustancia, una parte de las neuronas que secretan una sustancia que se llama dopamina y pierden la habilidad de controlar parte de sus movimientos. Entonces, físicamente en el Parkinson, en la enfermedad de Parkinson, lo que se observan son principalmente tres cosas: temblor de reposo, rigidez en el movimiento del músculo y bradicinesia, es decir, lentitud de movimiento y falta de rango de movimiento dentro de la bradicinesia. Bradicinesia, bradipoco, cinesia, movimiento, poco movimiento. Entonces, dentro de las indicaciones que yo pongo, siempre pongo trabajar marcha, fuerza muscular, control de equilibrio, control de postura, Ujú. reacción de defensa y a ver, rango de movimiento con amplitud completa del rango articular. Exactamente. Esas 6 cosas son las cosas que yo siempre indico, que yo le pongo al kinesiólogo que quiero que trabaje específicamente eso. Y eso no hay forma de trabajarlo eh, estando el kinesiólogo en otra habitación. Sí, sí, tiene que ser, ahí es donde es el trabajo es personal, sí, Ujú. es uno a uno. Como bien nombraste, reeducación de la marcha, reeducación del equilibrio, eh, de la coordinación, fortalecimiento muscular, entonces todo se va haciendo desde una base, ¿sí? Siempre tenemos que trabajar, siempre se puede empezar de distintas formas, pero el ideal siempre es empezar a trabajar la fuerza, ¿sí? Empezar a trabajar la fuerza y ahí a partir de que logramos fuerza en el paciente podemos ir buscando otras capacidades. Si logramos fuerza vamos a tener mejor coordinación, después de la coordinación podemos a trabajar la reeducación de la marcha y también el equilibrio, ¿sí? Si tenemos débiles ciertos grupos musculares, esto no nos va a permitir tener equilibrio, ¿sí? Entonces primero tenemos que trabajar el fortalecimiento específico de músculos que están débiles. Por eso primeramente se hace una anamnesis, una evaluación del paciente, donde vamos a determinar, bueno, cuáles son las necesidades que tiene este paciente. Puede ser debilidad o no, o puede ser hipomovilidad. Entonces tenemos que ir observando bueno, puede ser en la primera sesión o en el transcurrir de las sesiones uno se va dando cuenta y va ajustando. Bueno, esto quizás no percibí en la primera sesión, pero estoy viendo que ahora sí podemos trabajar más e insistir más en esto. Pero siempre se va a buscar primero ganar fuerza, ¿sí? Después de ganar fuerza se va a buscar el equilibrio y la coordinación en bipedestación, en posición parado, y luego se va a trabajar la reeducación de la marcha, ¿sí? Hay escalafones, si se quiere, que debemos respetar para que el paciente tenga una buena marcha, ¿sí? Porque si empezamos al revés desde la marcha, el paciente, bueno, va a tratar con sus herramientas lograr la marcha, pero hay un trabajo de base que no se hizo, que es el fortalecimiento, la liberación articular, el trabajo de los rangos de movimiento, todo eso, todo ese trabajo previo nos va a facilitar a la hora de reeducar la marcha, ¿sí? Porque si nosotros, bueno, el problema claramente no camina o tiene dificultad, pero si nosotros directamente vamos a reeducar, sí, podemos lograr, pero quizás se va a extender más en el tiempo esa reeducación de la marcha. Si trabajamos previamente fortalecimiento, liberación articular, eso nos va a permitir después tener una mejor marcha, ¿sí? Porque el Claro. paciente ya va a estar preparado, va a tener musculatura ya dispuesta a hacer el trabajo que se le solicita. Sí, yo lo había nombrado no en orden de importancia, sino en qué le indicaba. Y muy bien como decís, porque muchas veces a mí me pasa que cuando entran en el consultorio de neurología, como bien dijiste, es como que vamos a lo que se ve.
Ujú. Entonces, no camino lento, quiero que camine más rápido. No. Claro, Primero tengo que trabajar un montón de cosas que no, digamos, a nuestros ojos expertos sí los vemos. claro. Pero al ojo del familiar, del paciente o del cuidador, no. Claro, no se ve. Entonces yo siempre le digo, vamos a hacer pequeños objetivos. El objetivo principal va a ser caminar, que es lo que quiere usted y principalmente yo, que soy el terapeuta. Pero primero, para eso tenemos que lograr pequeños objetivos para que ese objetivo principal sea más fácil de llegarlo. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, nada llega de manera simple y más en el área de la neurorehabilitación. Entonces es explicar al paciente y a los familiares que eso lleva tiempo y se necesita trabajar otras cosas, no directamente la marcha. Y Sobre bueno, todo que es un proceso. es un proceso, ¿sí? Es Un un proceso. proceso de rehabilitación, ¿sí? Exactamente. O sea, lleva tiempo porque no es que vos partís de cero. Ojalá partiéramos de cero. Generalmente partimos menos 20. Sí. Sí, porque seguramente ya era un paciente que era sedentario. Probablemente que ya era sedentario, no hacía una actividad física, entonces ya de base tenemos un paciente sedentario. Después, bueno, con la edad se va perdiendo capacidades también, Claro. equilibrio, coordinación, y a esa persona adulta se le agrega el Parkinson. Entonces es un... De hecho, a mí la minoría de los pacientes que llegan por la puerta del consultorio son pacientes de Novo. La minoría son pacientes que es la primera consulta, es donde yo los veo y él no sabe que tiene Parkinson y la primera vez que me ve a mí yo le hago diagnóstico. Digamos, rara vez. La gran mayoría tienen 10 años de evolución y tienen un montón de afecciones concurrentes y comorbilidades, como por ejemplo La hipomovilidad de hombros. la hipomovilidad de hombros, pero ya con artritis, ya por falta de movimiento, con hombro congelado. Por lo Exactamente. cual la gestualidad siempre que hablan es que ya no pueden peinarse. Exactamente. Y acompañado de una hipomovilidad de la zona dorsal, ¿sí? Hipomovilidad es disminución del movimiento. Disminución del movimiento y una inclinación hacia adelante. Entonces, esa postura ya también ya limita la movilidad del hombro, ¿sí? Entonces hay una limitación de los hombros y de la zona dorsal también. Claro, y además estamos hablando de que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson son hombres mayores de 60 años. Entonces ya llegan, digamos, y la gran mayoría no son hombres entrenados, son hombres que vienen ya con el 6% de musculatura perdida que se comienza a partir de los 30 años. Entonces vienen con una acumulación de musculatura perdida, de una postura ya alterada, no solo por el Parkinson, sino vamos a poner una persona que no tiene Parkinson de 60 años. Ya tiene un montón de cosas que per se un neurorehabilitador ya tendría para trabajar. Exactamente. Per se. Sí, sí. Por falta de rango de movimiento, fuerza muscular, trastorno de la postura, trastorno del equilibrio, ya per se. Sí, sí, exactamente. Imagínate que ahora le agregamos que tiene Parkinson. Que tiene Parkinson, ahí se complica más. Entonces, siempre se va a buscar eso, evaluar y determinar qué es lo que necesitamos. De hecho, son pacientes que tienen la gran mayoría buena evolución. Pero ¿dónde está la clave de la buena evolución? La clave de la buena evolución está en la adherencia al tratamiento. Uno tiene que trabajar mucho para que el paciente entienda, el cuidador entienda y el familiar entienda de que esto es un proceso largo. Es un proceso donde, desde el punto de vista médico y farmacológico, te lleva un montón de tiempo ajustar la medicación para, si él está acá, yo le tengo que encontrar, de acá parto hasta que le encuentro la medicación en donde él está dentro de su sintomatología. Porque no hay medicación a la fecha que frene el Parkinson ni que cure el Parkinson. Por lo cual uno tiene que trabajar con la medicación que hay para alcanzar a ese lugar donde él está en forma patológica. Pero si a su vez tenemos una buena rehabilitación kinésica, ese lugar donde él está baja. Entonces yo le puedo alcanzar más rápido. Entonces la neurorehabilitación es de extrema importancia.
Sí, sí. Siempre yo cuando dialogo con los pacientes le digo la importancia de la medicación, siempre tiene que estar administrada de correcta forma o manera. Y la neurorehabilitación, ¿sí? Fundamental para ganar nuevas capacidades, ¿sí? Capacidades que se fueron perdiendo, ¿sí? Como ya lo dijimos anteriormente, y volver a tener de nuevo fuerza, equilibrio, coordinación y por último la marcha, ¿sí? ¿Con qué Entonces, frecuencia se hace semanalmente, mensualmente, una vez por semana, 2 veces por semana, 5 veces por semana? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo mínimo? ujú. Bien, en un proceso de rehabilitación, lo ideal son 5 veces por semana, ¿sí? Porque se hace una planificación del tratamiento, ¿sí? Bueno, lunes vamos a hacer un tipo de terapia, martes otro, pero entonces podemos ocupar los 5 días de la semana para hacer la terapia. Eso sería una forma ideal. Después pueden ser 3 veces a la semana, puede ser lunes, miércoles y viernes, que podemos planificar la rehabilitación ya teniendo en cuenta que tenemos 2 días. Pero también esos 2 días son importantes para el descanso del paciente y para sentirse que a su vez es persona y tiene otras actividades para hacer, Ujú, ¿sí? Porque ujú. si no, uno le vuelve también a esta persona un paciente todo el tiempo, ¿sí? Mm. Entonces también es a veces darle la posibilidad de que haga algunas otras actividades. Eso también se evalúa. ¿Sí? Decidimos, bueno, vamos a hacer 5 sesiones a la semana o 3 sesiones, ¿sí? Eso se evalúa, dependiendo también la capacidad del paciente, si uno puede observar que tiene otras actividades, entonces uno favorece esas actividades porque esas son las actividades que van a favorecer a su buena recuperación, ¿sí? Porque si uno lo pone a ser paciente las 24 horas, pierde Claro, que lo haga porque le gusta, no porque hay que hacerlo. Exactamente. Entonces, bueno, un ideal es 5 veces, si, 5 veces a la semana, si es un paciente que necesita mucha intervención, Mm. ¿sí? Y después podemos bajar a 3 sesiones, que sería un ideal para activación, descanso, activación y descanso. Y después, ya de forma para mantener, serían 2 veces a la semana, ¿sí? Mm. Ya eso es para mantener las capacidades y ya un paciente que logró buena activación, buena marcha, entonces como para mantener todo eso que se ganó, se hace 2 veces a la Mm. semana, ¿sí? Menos ya no cumple un objetivo terapéutico, Mm. ¿sí? Menos de dos, una vez a la semana es como, no varía y tanto el paciente eh, no logra entender de qué se trata la terapia, es una vez a la semana y no comprende y no se logran objetivos, Mm. claramente, ¿sí? ¿Y, Porque todo se planifica, entonces si hay una vez en la semana es realmente muy poco. y qué hay de eso de que yo hago rehabilitación en mi casa? ¿Eso existe? ¿Sirve? A ver, todo tipo de movimiento siempre va a servir. Es mejor siempre hacer algo que nada, siempre se dice. Pero también hay que saber qué hacer. Entonces por ahí a veces charlando con los pacientes, me dice yo hago tal y tal cosa. Y bueno, para eso por ejemplo digo, no, eso no hay que hacer. Porque, por ejemplo, un ejemplo sencillo, en las personas adultas o en las personas que tienen Parkinson, generalmente hay un acortamiento del tríceps sural, ¿sí? Mm. De los gemelos, de la pantorrilla, hablando comúnmente. Entonces ellos generalmente tienden a entrenar, a ponerse en punta de pie. Mm. Y eso ya está sobreestimulado y está muy entrenado, entonces generalmente tienen buena tonicidad muscular, pero no tienen la capacidad de levantar la punta de los pies. Mm. Entonces yo hago siempre mucho punta de pie. Y eso, por ejemplo, ahí en lo que se hace en la casa está mal, Mm. ¿sí? Porque nosotros tenemos que favorecer levantar la punta de los pies, ¿sí? Porque si nosotros tenemos mucha activación de los gemelos, el pie no tiene la capacidad de levantar la punta para que la punta no se tropiece con algún objeto o algo que esté en la vía pública o en el propio domicilio. Entonces por ahí esas son algunas cositas que hay que tener en cuenta en la hora de hacer actividad en la casa. Siempre va a estar bueno, pero siempre tener una pequeña guía va a ser interesante y necesario para el paciente. Pero claro Yo, que sí, de hecho, digamos, vos lo decís muy naturalmente y con una claridad perfecta.
desde el punto de vista anatómico y de qué es primero y qué es después, pero el paciente no sabe eso y no tiene por qué saber eso. Si él no está formado en eso, ¿por qué va a saber? No tiene por qué saber. Entonces para eso estamos nosotros. Está el neurólogo para algunos aspectos y el kinesiólogo para otros aspectos, y especialmente el kinesiólogo neurorehabilitador, quien le va a guiar en qué necesita hacer. Pero como más temprano lo dijimos, no se hace de manera remota, no se puede hacer de manera remota. Porque además a la observación uno también ve los vicios del movimiento, ve que no está haciendo bien. Como, a ver, alguno de ustedes habrá ido alguna vez a un gimnasio y un profe de educación física o un entrenador certificado le corrige cómo hacer los ejercicios sin tener patología alguna. Imagínese una persona que sí tiene patología, que sí tiene enfermedad, en este caso Parkinson. Necesita la guía más que nunca de alguien porque ya tiene los patrones alterados. Exactamente, entonces ahí otra vez volvemos a la evaluación, porque esa es lo principal y lo primordial, lo que nos va a dar qué tenemos que trabajar. Entonces sí o sí es planificar ese trabajo que vamos a hacer y buscar qué limitaciones y qué capacidades tiene el paciente, dónde tenemos que enfocarnos más, y en esa búsqueda también podemos dar ciertas actividades en la casa. Está bien dar la actividad, pero siempre guiada, ¿sí? Bueno, vamos a hacer este trabajo, va a ser en su casa. Obviamente no va a ser lo mismo, pero es importante que el paciente lo haga, ¿sí? Que también eso le hace tener apego al tratamiento y que sienta que es para él, porque a veces el paciente lo hace por el familiar o por otra persona porque tengo que hacer, pero no lo hace por él. Entonces es muy importante que el paciente se dé cuenta que es para él el tratamiento, no para dejarle contento a otra persona. Exactamente. ¿Alguna vez en su evolución te tocó dos pacientes iguales? No, porque es la patología, pero es la persona. Siempre uno se identifica eso. Pueden tener ciertos patrones similares, pero son personas totalmente distintas, entonces cada una va a reaccionar a su patología de una manera. Unos dicen, ¿por qué me tocó a mí? Y el otro dice, bueno, quizás hice algo para que me pase esto. Entonces siempre va a ser distinto uno de otro. Yo siempre les digo que no hay dos pacientes iguales y hay tantos Parkinson como personas existen que lo tienen. Porque todo Parkinson es una enfermedad que es un patrón, básicamente es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, pero todos son distintos, todos los pacientes tienen una historia distinta, un contexto distinto, tienen posibilidades distintas y por eso se trata de un proceso de tratamiento que cada uno va a tener el suyo único e irrepetible y por supuesto eso también va a estar de acuerdo a quienes los atienden y quienes los guían. Para mí es muy importante que los pacientes tengan una posibilidad de escuchar sobre lo que tienen los familiares y los cuidadores escuchen sobre lo que tienen su familiar y también puedan compartir esta sabiduría, que no es una sabiduría que se obtiene de manera automática solamente leyendo. En esta mesa, como ustedes están viendo, hay muchos años de entrenamiento y muchos años de trabajo y de experiencia para poder lograr saber, hacer y saber ser lo que estamos haciendo. Esto no se obtiene simplemente leyendo de algún lugar o de un libro. Como yo no me convierto en director de cine si me compro una cámara. Yo soy neurorehabilitador o neurólogo si tengo los mentores adecuados que me enseñaron a hacerlo y también tengo la práctica adecuada con el contexto adecuado para poder hacerlo. Así que busquen ustedes también en su localidad, en su provincia, en su país, aquellos profesionales que cumplan con esas características para que en el mejor bienestar de ustedes, ya que nosotros, este es nuestro trabajo, pero el que principalmente tiene el interés de que esto vaya bien, siempre es el paciente.
Así que ahora, desde la hermosa ciudad de Posadas Misiones, vamos a saludarles nuevamente con un buenos días, buenas noches y buenas tardes desde el lugar que estén y nos vemos en la próxima. Chao, Chao, chao. chao.